Logre que otros trabajen por usted, pero nunca deje de llevarse los laureles. Maldita, eso fue. Te hicieron esa. Sí, me hicieron esa vuelta, viejo. Entonces, utilice la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para promover su propia causa. Este tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que le confiará un aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos los recordarán a usted. Nunca haga lo que otros pueden hacer por usted. Pero en eso conlleva que tú te lleves el crédito. Ok, la vaina es que ahí sí, obviamente, yo creo que lo podemos utilizar más que todo en el ambiente laboral, aunque también se puede utilizar inclusive en contextos sociales o de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hasta cierto punto tienes razón. Porque, o sea, si tú eres la persona que maneja un grupo de personas o tiene a cargo o eres la cabeza de alguna organización, obviamente tú eres la que hace una organización. ¿Qué es lo que está ejecutando? La organización. Está trabajando para un fin. Pero al final de cuentas, al ser tú el líder de esa organización, tú ejerces la voluntad. Y la voluntad, a final de cuentas, es lo que determina o marca la diferencia entre el ser recordado y no. Porque básicamente tú tuviste la voluntad de decidir, la voluntad de ejecutar y listo. Esto se dio por esta persona. Obviamente tuvo un equipo, pero este fue el que ideó todo. Es eso, porque él ofreció la voluntad. Claro. Y así es, o sea, hasta cierto punto, sí es verdad. Obviamente esto es... Es utilizar a los demás para lograr tu causa. Obviamente no es tan explícitamente, Mano, pero tiene sentido. O sea, yo daba... no es si estoy bien, no es... Ahí te voy a dar un inciso. No es que yo estoy diciendo si está bien o está mal, es que sí funciona. Claro. Y recordando esta ley, me recordé también una frase de Rockefeller, que yo prefiero el 1% del trabajo de 100 personas que hacer yo 100% del trabajo. ¿Me entiendes? Y también aplica un poquito con esta ley así. Porque es que funciona así, tú realmente tienes que en algún momento empezar a delegar, güey. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que utilizan muchos emprendedores, utilizan mucha gente. O sea, al final tú emprendes y estás haciendo una compañía, una empresa, y tú contratas personas para que esas personas te ayuden a cumplir tu sueño, básicamente. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal la ley, de hecho. Entonces, digamos que tú eres el CEO de la empresa y contratas a un programador que es el puta. Entonces ese marico la pega con una aplicación que se lleva el crédito, la empresa, sí, tú claro, como eres el jefe. a lo que yo voy, o sea, no es que la ley esté mal, de hecho, yo estoy de acuerdo y fomentaría la creación de personas que tuvieran la capacidad de ejercer la voluntad, porque irónicamente el sistema educativo actual se está en mierda que nos condiciona a ser dichos peones útiles para las personas que ejercen la voluntad en las compañías, en las organizaciones, en las empresas y demás. Lo que yo opino es que se debería fomentar la creación y la distinción de tú ejercer esa voluntad. ¿Por qué? Porque cada vez el trabajo es más puntual. Requerimos más herramientas y requerimos de menos personas. Entonces las personas que requerimos tienen que tener la capacidad de ejercer la voluntad, que básicamente es lo que nos distingue de una herramienta útil de una persona que tiene la cabeza de ejercer la voluntad. Así se está equivocando, pero ejerces esa fuerza de decidir, esa capacidad de decisión y de pensamiento crítico. A lo que voy. Por eso es que, por ejemplo, dice, no, que muchos pensamientos socialistas o comunistas hasta cierto punto dicen de que no, ¿cómo es posible que el CEO de la empresa que va y solamente pasea y hace 2 o 3 reuniones mensuales gane lo que ganan cientos trabajadores? Hijo, o sea, en esas 2 reuniones, si se equivocan una, caga la empresa, claro, y se joden todos, o sea, ya. ¿Sabes lo que es más importante? Y pues, aparte del conocimiento como tal, es el control sobre sí mismo. Que esa mierda no lo enseña a nadie. Esa mierda lo aprendes por ti mismo. ¿Quién carajo enseña ahorita en una universidad o una escuela de que no, que vamos a tener control sobre esto, control sobre la depresión, control sobre la ansiedad, control sobre la procrastinación, control sobre la voluntad? Marco, nadie putas enseña eso, entonces eso se aprende por sí mismo. Y eso es mucho más valioso que el conocimiento en sí, porque por ejemplo nosotros no tenemos el conocimiento, pero sabemos cómo buscarlo. O sea, es mucho más importante. Entonces la cuestión no es tanto el conocimiento, sino saber cómo caminarte a ti mismo. Eso es mucho más valioso. Y por eso las grandes empresas, los CEO y toda esa vuelta,
digamos que no tienen el conocimiento como tal, que van y se pasean por ahí, marico, pero la cantidad de estrés y presión que soporta esa gente. Y simplemente es que aprendió a controlarse. Exacto, y es verdad lo que tú dices, o sea, que básicamente refuerza la posición que yo tenía, que es que a final de cuentas lo importante no es tener el conocimiento, porque cada vez tenemos más herramientas que nos lo facilitan. O sea, ahorita actualmente, sin ir muy lejos, tú necesitas algo puntual, digamos, una ley o algo puntual de algún libro, alguna cosa, y tú preguntas a ChatGPT. Y ya, antes tenías que pagar una asesoría para una persona que ya se había estudiado no sé cuántos años, Sí. eso para responderte. O sea, y ahora no es necesario, a lo que voy, porque tú ejerces la voluntad de la decisión. Y la vuelta está, no es en el conocimiento, sino en cómo aplicar ese conocimiento y cómo tú ya tienes esos, digamos, esos niveles de, digamos, los principios y valores desarrollados en ti mismo, de cómo tú haces esa mierda. Totalmente. Eso es mucho más valioso que lo otro, porque por ejemplo la otra persona incluso puede tener el conocimiento, pero si está sentado ahí tirado, viendo el cielo, ¿será que lo hago? No, vamos a dejarlo para mañana. Es que de hecho por eso es tan importante la persona que ejerce la voluntad, porque básicamente es lo que obliga al resto del equipo a trabajar. Y ahí sí suena feo, porque obviamente estamos tratando a la persona como la estamos cosificando, pero al final de cuentas es algo necesario, y en un mundo que se está cada vez tecnologizando más y que el conocimiento está más al alcance de la mano, es algo necesario que se fomente. Claro.